La noticia sin duda, Lucas, tiene que ver con Carlos Leder, ex capo del cartel de Medellín. Sembró junto con Pablo Escobar el terror en Colombia durante mucho tiempo y regresó a Colombia, regresó al país. Estaba viviendo en Alemania después de haber sido dejado en libertad, pero en medio de su regreso fue detenido por las autoridades en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. 75 años tiene ya. Sí, señor. La verdad, un Leder bastante cambiado. Me sorprendió mucho ver la foto que revela Migración Colombia, pues porque uno tiene las imágenes de hace casi 40 años o más incluso. Incluso más porque duró 34 años en la cárcel en Estados Unidos. Entonces, sorprende. Justamente llegaba Silvia procedente de Frankfurt, Alemania, como usted lo dice, donde había salido después de cumplir su pena en Estados Unidos, y llegaba en calidad de turista cuando entonces fue detenido aquí por las autoridades colombianas. Pero esto tiene una cantidad de detalles y de historias detrás que les vamos a contar arrancando este recap de viernes a las 8 de la noche, 2 minutos. Vamos de inmediato al Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Nicolás, ¿qué pasa a esta hora? ¿A dónde se llevaron o se van a llevar a Carlos Leder? Silvia, buenas noches para usted y para todos los oyentes. Justamente, como usted bien lo dice, nos cogió de sorpresa la llegada de Carlos Leder, uno de los capos del cartel de Medellín, y que llegaba, como decía Lucas, en un vuelo como turista de Alemania. Lo que se conoce es que llegó a las 4:30 de la tarde aquí al Aeropuerto El Dorado. Como cualquier persona, pasó por migración y al revisarle los papeles se pudo evidenciar que tenía todavía algunas deudas pendientes con el Estado, con el gobierno y con la justicia colombiana. Se conoce además que tendría vigente una condena casi de superior a los 20 años por un tema de uso privativo de elementos de las fuerzas militares. Pues mire, cuando llegaron acá al Aeropuerto El Dorado, lo que se conoció es que se dieron cuenta de su nombre y de su apellido, y de una vez fue notificado a la Interpol, donde llegaron después de unos minutos de que Migración Colombia lo tuviera no retenido, sino que lo tuviera en una de las oficinas que hay en el segundo piso del Aeropuerto El Dorado para hacerle la verificación de los papeles. Y una vez se pudo establecer la identidad, se pudo establecer cuáles serían los líos o cuáles serían los temas vigentes y pendientes aquí en Colombia, lo trasladaron a una de las sedes de la DIJÍN. Se especula que sería sobre la calle 26, donde en este momento estaría Silvia. Pero le quiero comentar algo. Nosotros fue por coincidencia que llegamos también aquí al Aeropuerto El Dorado y estuvimos haciendo un recorrido por lo que usted ve detrás mío, a los oyentes que se conectan por YouTube, de la salida internacional. Por esa salida no estuvo Carlos Leder acompañado del cuerpo de migración. Estuvimos en el segundo piso, justamente en el área de Migración Colombia, y tampoco salió. Lo que dicen las fuentes además y el equipo de seguridad es que el traslado fue 100% interno. Como ustedes decían al inicio de Recap Blue, fue una llegada supremamente inesperada y por eso tampoco estaba listo como un control de la policía. Nosotros en este momento, Silvia, Lucas, estamos haciendo guardia a las afueras de la salida internacional del Aeropuerto El Dorado, sobre el primer piso, donde hay completa normalidad. Es más, vimos una papayera llegar en la tarde, pero estaban recibiendo una comitiva de Estados Unidos que llegaba con algunos estudiantes. No vimos a Carlos Leder por ningún lado, pero como dice Lucas, las imágenes fueron sorprendentes a la hora de entrar con migración. 8 de la noche, 4 minutos, esa es la información que se registra a esta hora, Nicolás. Gracias. Allí desde el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde llegó entonces cerca de las 4 de la tarde Carlos Leder. Llegó pensando que no tenía ningún pendiente con la justicia, con las autoridades colombianas. Por eso llegó en calidad de turista y lo hizo casi que 5 años después, Lucas, de haber abandonado la cárcel, la prisión en la que estuvo más de 30 años en Estados Unidos, y luego se fue a Alemania, porque claro, Carlos Leder tiene exactamente nacionalidad alemana. Pero si le parece, hagamos un recuento de quién fue este hombre muy cercano a Pablo Escobar. Juan Esteban Quintero. Uno de los ex capos más infames del cartel de Medellín aterrizó en Colombia la tarde de este viernes, procedente de Alemania, en un vuelo comercial de KLM. Sin embargo, su llegada no fue discreta. Apenas puso un pie en el país, fue detenido por la policía debido a 2 requerimientos judiciales pendientes en Colombia. Leder, quien cumplió 33 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, había estado residiendo en Frankfurt desde el año 2020. El año pasado volvió a la palestra pública con la publicación de su libro Vida y Muerte del cartel de Medellín,
Medellín, en el que expone secretos de la mafia y sus conexiones con la política, pero su retorno reabre heridas profundas en un país marcado por la violencia del narcotráfico. Leder no fue solo un socio de Pablo Escobar, fue una pieza clave en la expansión del cartel de Medellín. En los años 80, mientras Escobar desataba el terror con bombas y asesinatos, Leder dirigía la ruta de la droga desde la isla de Norman's Cay en las Bahamas. Juntos convirtieron a Colombia en epicentro del narcotráfico global y desataron una guerra que cobró miles de vidas. Uno de los crímenes más recordados de esa época es el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, un golpe que marcó el inicio de la persecución contra los narcos. 8 de la noche, 6 minutos, Juan Esteban, gracias. Un prontuario gigante el de Carlos Leder, pero la verdad es que llega al país con una constancia en la mano, Lucas, una constancia de la Fiscalía que sin embargo no fue suficiente para que las autoridades no lo detuvieran. Ahora, constancia donde la misma Fiscalía dice, en nuestro sistema no aparece ningún proceso vigente, pero dejan ahí como la puerta abierta, asterisco, sí, la ventana abierta, de que se hace énfasis de que puede haber otros requerimientos que no hayan sido incluidos y que estén en registros de la policía, del Ministerio de Defensa o del sistema de justicia transicional. Pues al parecer eso fue lo que pasó. Catalina Vargas, ¿cuáles son los delitos que tiene, por los que tiene una pena pendiente Carlos Leder, y qué fue lo que hicieron los abogados para tratar de salvaguardar de alguna manera o de evitar que Carlos Leder fuera detenido, pero que al final pues no sirvió porque terminaron deteniéndolo? Silvia, y a todos los oyentes, muy buenas noches. Pues el delito por el que es requerido en este momento Carlos Leder es el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, así como de municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Un delito que en principio cobija una pena de 24 años de prisión. Sin embargo, como se ha venido manifestando en las últimas horas, Carlos Leder será puesto a disposición de un juez de ejecución de penas, es específicamente el juzgado 18 de ejecución de penas, para que sea este juzgado quien defina si efectivamente este delito ya prescribió y por tal razón esta persona pueda quedar en libertad. A lo que usted hace referencia es a un derecho de petición que se emitió el pasado 10 de marzo por parte de la Fiscalía General de la Nación, en donde los abogados de Carlos Leder específicamente solicitaban a la Fiscalía de alguna manera información sobre requerimientos judiciales o procesos que se tuvieran en contra del ex capo del cartel de Medellín. Lo que dice allí expresamente es que Carlos Enrique Leder Rivas no aparece en registros de vinculación a procesos penales y de alguna manera pues era la confirmación de que esta persona no tenía proceso. Sin embargo, como lo confirmó Migración Colombia en ese primer trino que emitió hacia las 6 de la tarde, Migración y la Policía Nacional pues ponen o retienen a esta persona teniendo en cuenta que sus sistemas de información arrojaban una orden de captura vigente. Será entonces un juez de ejecución de penas quien defina si efectivamente esta orden de captura permanece aún vigente y se debe hacer efectiva teniendo en cuenta, y según también abogados consultados por este noticiero, señalan que los delitos por los cuales Carlos Leder puede ser procesado en nuestro país se rigen bajo el Código Penal de 1980, que dispone que las penas prescriben en el monto de la sanción impuesta, es decir, para la época ya habría prescrito este delito, sí. ¿Eso significa, Catalina, que en cualquier momento entonces Carlos Leder podría quedar en libertad? Así es, en cualquier momento podría quedar en libertad, y teniendo en cuenta que en este momento en Colombia las personas no pueden permanecer detenidas más de 36 horas. Lo que se viene ahorita es ese proceso de alguna manera de legalización de captura, en donde se verifica que efectivamente esta detención allí en el aeropuerto El Dorado haya estado cobijada bajo todos los derechos humanos y efectivamente se haya hecho bajo el rigor de la ley. Y luego viene a verificar este juez si efectivamente esta orden de captura y este delito aún permanece vigente en nuestro país. De no ser así, se debe conceder la libertad inmediata a esta persona. ¿Y la prescripción tiene que ver con el tiempo que habría pasado desde que fue cometido ese delito aquí en Colombia? Que seguramente fue hace más de 34 años, porque ese fue incluso 39, porque si salió
si quedó libre en 2020, han pasado cerca de 5, exactamente. Hace cerca de 5 años quedó libre, duró 34 en Estados Unidos. Sume, esos son 39, 38 años. Eso significa que el delito habría sido cometido pues hace más de 38 años en Colombia. Efectivamente, se tiene que ese delito supuestamente tuvo que haber sido cometido antes de 1987, que fue el año en que este hombre fue capturado y extraditado a Estados Unidos. Teniendo en cuenta esta fecha, que fue antes de 1987, y que la pena por la cual en este momento es requerido Carlos Leder es de 24 años, se tiene que, en teoría, este delito ya tuvo que haber prescrito, según lo que señala la ley y más que todo ese Código Penal de 1980. Muy bien, Catalina, pues estaremos en contacto con usted a lo largo de esta noche para actualizar lo que vaya pasando con Carlos Leder. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Es noticia importante porque lo que le imputan es un proceso que tiene pendiente por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, pero entonces habría sido cometido, como nos explicaba Catalina Lucas, antes de 1987, que fue la fecha en la que Carlos Leder fue extraditado hacia Estados Unidos. Y si la condena era por una cifra cercana a los 20 años, es decir, ya en 2007 habría pasado, así que como nos dice Catalina, muy probablemente Silvia quedará en libertad en las próximas horas. Pues Pablo Arango, porque esta es la noticia del día, aquí les hacemos el recap de lo más importante en Colombia y el mundo. Pablo Arango habló con el abogado que representó a Carlos Leder en todo el proceso que le adelantaron en Estados Unidos, su extradición y los más de 30 años que duró en prisión. Habló luego de la llegada del ex capo a Colombia y dijo que en algún momento le recomendó a su cliente no venir. Pablo tiene la historia. Silvia, Lucas, oyentes de Recap, muy buenas noches. Toda una revolución ha causado la llegada de Carlos Leder, ex capo del cartel de Medellín, a Colombia. En Noticias Caracol en Vivo hablamos con Óscar Arroyave, que fue su abogado durante todo el proceso que adelantó en los Estados Unidos, donde fue condenado a 34 años de prisión por delitos de narcotráfico. Dijo varias cosas importantes en la entrevista. La primera, dijo que le había recomendado a Carlos Leder que no se presentara a Colombia, en nuestro país. Él logró reducir la pena en los Estados Unidos, había sido inicialmente condenado a cadena perpetua, logró que quitaran esa cadena perpetua y finalmente condenado a 34 años de prisión. Logró además el traslado desde los Estados Unidos a Frankfurt, en Alemania, el lugar donde se encontraba en este momento. Pero también el abogado dijo que considera que en los próximos días Carlos Leder podría quedar en libertad. Esta fue parte de la entrevista en Noticias Caracol en Vivo. Yo le informé a él que había la posibilidad de que él pudiera tener problemas en Colombia. Pero yo le estaba diciendo, Carlos es una persona muy inteligente y muy astuta. Yo creo que antes de tomar ese paso de viajar de Alemania a Colombia, él debe de haber averiguado, se debe haber asesorado de abogados colombianos que le pueden haber dicho si él tenía o no tenía problemas en Colombia. Silvia, Lucas, oyentes de Recap, consultamos a otro abogado que nos dice lo siguiente: por la fecha de los hechos, el caso de Carlos Leder se rige por el Código Penal de 1980, que dispone que las penas prescriben en el monto de la sanción impuesta. Esto significa, dice el abogado, que el juez de ejecución a cargo debe en cuestión de horas decretar la prescripción y la libertad de Carlos Leder. Eso es lo que considera el abogado Francisco Bernate, que opinó como experto en medio de este proceso. Son las 8 de la noche, 14 minutos. Estamos en vivo en Recap Blue contándoles todos los detalles sobre la detención del ex capo del cartel de Medellín, Carlos Leder, quien fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Venía en un vuelo de KLM, venía desde Frankfurt, en Alemania, en donde se radicó después de haber quedado en libertad en Estados Unidos en el año 2020. Fue un vuelo comercial, llegó a territorio nacional en condición de turista y pues en ese momento es que las autoridades de Migración Colombia lo requieren porque se dan cuenta que tiene un proceso pendiente con las autoridades. Leder, Silvia, había sido capturado en Colombia en febrero de 1987, extraditado en los meses siguientes a Estados Unidos, donde fue condenado a 135 años de cárcel. Pero por su colaboración posterior con la justicia, como suele suceder en la justicia norteamericana, pagó solo una parte de la condena y finalmente fue liberado, como usted lo decía, en el año 2020, cuando decide no regresar a Colombia, sino
sino viajar a Alemania, donde también tiene esa nacionalidad por parte de su padre, que era ciudadano alemán. Estábamos viendo en pantalla, ustedes se pueden conectar de inmediato a través de YouTube, pero también a través de Ditu, descargando la aplicación que es completamente gratis, el documento de la Fiscalía, que en ese momento era como el documento que corroboraba que Carlos Leder no tenía ningún tipo de deuda con la justicia colombiana. Esto es firmado por la Fiscalía y tiene la fecha del 10 de marzo de 2025, que fue el momento exactamente en el que los abogados de Carlos Leder hacen la petición a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía responde con esta carta que ustedes están viendo y dice: no tiene ningún tema pendiente con la justicia en el sistema SPOA. El sistema SPOA es el sistema que utiliza la Fiscalía General de la Nación, en donde están, por supuesto, toda la información alrededor de los procesos que tiene la gente pendiente, en fin, pero en el SPOA no aparecía nada. Entonces, esto fue como esa especie de tranquilidad que le dio a Carlos Leder, es lo que nos informan algunas fuentes, para poder viajar a Colombia en calidad de turista. Exactamente, y ahí mismo en ese documento la Fiscalía hace la salvedad que le contaba ahorita y pone ese asterisco diciendo eso no aparece, digamos, en nuestros sistemas, pero hay que hacer énfasis en que puede haber otros requerimientos, ya sea de la Policía Nacional, del Ministerio de Defensa Nacional o incluso del Sistema de Justicia Transicional, que no aparecen en este documento y que parece que es allí donde estaba ese requerimiento con la justicia. Pues 40 años llevaba Carlos Leder sin pisar territorio colombiano. Son las 8.